Buenas tardes, profesor, compañeros. El día de hoy, el grupo número 5 tiene el placer de compartir con ustedes nuestro tema sobre la miastenia gravis. Vamos a hablar una pequeña introducción sobre la miastenia gravis. Esta es una enfermedad la cual significa debilidad muscular grave. Es un trastorno autoinmune de la unión neuromuscular en la cual los músculos voluntarios presentan una debilidad al realizar una contracción normal. También es importante recalcar que esta también se presenta cuando se realiza una contracción activa y constante del músculo. El diagnóstico de la miastenia gravis puede ser gracias a características clínicas que se pueden ver en el paciente, combinadas con algunos parámetros neurofisiológicos e inmunológicos que vamos a ver más adelante. Vamos con la etiología. La miastenia gravis es causada por un ataque inmunológico dependiente de las células T mediadas por células B, con la producción de autoanticuerpos de alta afinidad dirigidos contra componentes de la unión neuromuscular, y lo que ocasiona que se bloquean la señalización de la unión neuromuscular, de tal forma que los pacientes que tienen este tipo de afectación presentan autoanticuerpos contra los receptores nicotínicos de acetilcolina. Entonces, esto impide que la acetilcolina se pueda adherir a su receptor, debido a que los receptores se encuentran dañados por los anticuerpos, los autoanticuerpos. En ocasiones también se puede ver que el propio sistema autoinmunitario e inmunitario crea los autoanticuerpos dirigidos hacia ese receptor, lo cual termina lesionándolos. Siguiente slide. Ok. Ok, en cuanto a síntomas de la miastenia gravis, tenemos una gran variedad, a pesar de que, aunque todos son similares en el sentido que derivan de deficiencias musculares. Tenemos aquí dificultad para respirar, para modular, parálisis facial, que es uno bien característico de la miastenia gravis, al igual que la debilidad en los músculos de los ojos, fatiga, cambio en la voz, dificultad para subir escaleras y para masticar y tragar. Es importante tener esto en mente porque a la hora de realizar algo como boom, el diagnóstico, esto se tiene que tener en cuenta. Para realizar un diagnóstico apropiado, eh, hay cosas que tenemos que hacer. Usualmente se empieza por la anamnesis, que vendría siendo la historia médica. Y bueno, en la historia médica se analiza, se lee y se buscan estos síntomas que les acabo de leer. Tal vez algunos como la diplopia, que es la visión doble, la tosis palpebral, el cual es la caída del párpado superior, o cualquiera de estos que les mencioné hace un segundo. ¿Ok? En cuanto a la exploración física, se busca hacer más de lo mismo. Si en un caso que no haya historial médico, se buscan estos mismos síntomas en el paciente, si la diplopia, tosis, algún cambio en la voz, fatiga, dificultad para respirar, etc. También se puede realizar como parte de la exploración física una espirometría, en el que el paciente está sentado y respira dentro de una boquilla que va conectada al espirómetro. Y bueno, este registra la frecuencia de aire inspirado e expirado. Y bueno, se analiza que si hay alguna dificultad para respirar. En cuanto a exámenes adicionales, se realizan exámenes de salud neurológica, que si reflejo, fuerza muscular, tonalidad, tacto, vista, coordinación, equilibrio, etc. ¿no? Exámenes de salud neurológica que se pueden realizar podrían ser una electromiografía de una sola fibra, una estimulación repetida de un nervio, en el que este lo hemos visto bastante cuando dimos biofísica, en el que se colocan electrodos en la piel que cubre los músculos que se buscan examinar, ¿no? Y bueno, se envían pequeños pulsos de electricidad a través del electrodo y se analiza a ver el resultado, a ver si hay alguna anomalía. Se pueden hacer análisis de sangre para revisar la presencia de anticuerpos que puede que perturben los sitios de estos receptores.
Y otro que leí por ahí fue el diagnóstico por imágenes. Se hacen tomografías computarizadas y se analiza el timo a ver si hay algún tumor u otra anomalía. Y bueno, ya al tener todos estos en cuenta es que podemos realizar un diagnóstico de miastenia grave apropiado. Para el tratamiento de la miastenia gravis, tenemos que tener en cuenta que es importante aumentar los niveles de acetilcolina en el espacio sináptico y a su vez contrarrestar la acción de los anticuerpos contra los receptores. Entonces, para poder tratarlos, se utilizan fármacos llamados agentes anticolinestérasicos. Entre estos tenemos la neostigmina y la piridostigmina. Y estos lo que van a hacer es inhibir a la acetilcolinesterasa de tal forma que no va a destruir la molécula de acetilcolina, y de esta forma se van a ir aumentando periódicamente los niveles de acetilcolina en el espacio sináptico para ir mejorando el nivel de la contracción del músculo. Otra cosa también es que se utilizan fármacos e inmunosupresores, pero estos dependen también si el paciente es mayor de 60 años o menor de 60 años. Si es mayor de 60 años, lo que se recomienda es una timectomía, una extracción del timo, ya que el timo es es el principal encargado de producir las células autoinmunitarias contra los receptores de acetilcolina. Y de esta forma eliminamos el problema para aquellos pacientes que tengan edad menor de 60 años. Aquellos que tienen 60 años o más, se les recomienda el uso de esteroides, corticosteroides. Entre estos están, por ejemplo, la prednisolona, creo que se llama, prednisolona, que son inmunosupresores. Estos agentes van a inmunosuprimir al paciente, es decir, vamos a impedir que se formen anticuerpos. También hay otro tipo de inmunosupresores, por ejemplo, la azatioprina, que tiene un efecto aún más largo que la prednisolona, y también existen otros como la ciclosporina y el micofenolato, que tienen efectos aún más severos que los dos antes mencionados. Otra cosa también que tendría que mencionar es cuando a un paciente se le aplica un agente anticolinesterásico, normalmente también se le administra un agente llamado glicopirolato. Y esta agente lo que hace es que es un antagonista de los receptores mucarínicos, ya que cuando nosotros inhibimos a la acetilcolina con la piridostigmina, por ejemplo, lo que va a pasar es que se van a aumentar los niveles de acetilcolina para los receptores nicotínicos, pero también van a provocar que se aumenten los niveles de acetilcolina en los receptores muscarínicos, de tal forma que la miastenia gravis, al solo afectar los receptores nicotínicos, van a presentar una mejora en estos receptores, mientras que en los receptores muscarínicos va a haber una sobreestimulación, porque la acetilcolina no va a degradar la acetilcolinesterasa no va a degradar a la acetilcolina, de tal forma que al acoplarse en el receptor lo va a estimular aún más, y de esta forma ocurre también una sobreestimulación, por ejemplo, de las glándulas salivales, que son los receptores muscarínicos. Otra cosa también es en los casos de miastenia gravis, crisis de miastenia gravis, que no es lo mismo que una miastenia gravis normal. En la crisis de miastenia gravis lo que ocurre es que hay una debilidad muscular severa, a tal punto que inclusive se puede involucrar al diafragma, que es el músculo auxiliar de la respiración. Y para tratar este tipo de pacientes con estos problemas se utilizan dos métodos. El primero es la plasmaféresis y el otro es la administración de inmunoglobulinas intravenosas. La plasmaféresis es un proceso en el cual se extrae el plasma del paciente, se eliminan los anticuerpos que causan la lesión de los receptores y luego se retorna nuevamente el plasma al paciente ya sin los anticuerpos. El problema que ocurre con este procedimiento es que el cuerpo, una vez que ya ingrese el plasma, va a seguir produciendo los anticuerpos, de tal forma que
este método tiene que ser realizado de forma recurrente para que tenga un efecto duradero. El otro procedimiento que se utiliza es la inmunoglobulinas intravenosas. Aquí lo que se hace es se administran inmunoglobulinas al paciente para que éstas se acoplen a los receptores que se encuentran, a los receptores de acetilcolina, de tal forma que al acoplarse estos a los receptores van a impedir que los inmunoglobulinas propias del paciente se acoplan a los receptores porque ya van a estar ocupados por los que nosotros administramos, de tal forma que ya no van a poder ejercer la acción de lesionar a los receptores y de esta forma vamos a poder conservar los receptores de acetilcolina en buen estado. Siguiente, ese sería todo el tratamiento. Las novedades. Actualmente se está trabajando con el uso de trasplante de células madre hematopoyéticas. En un estudio reciente en la que se le seleccionaron una serie de personas, un grupo de personas, en las cuales en 7 de ellos se vio que había una disminución de su afección inmunológica después de 8 meses de haberle realizado el trasplante de células hematopoyéticas. Estos fueron monitoreados durante 40 meses posterior a este descubrimiento y se pudieron observar grandes cambios en estas personas con miastenia. Otro procedimiento también son los anticuerpos especiales. También se tiene pensado crear anticuerpos especiales los cuales actúen contra los autoanticuerpos específicos que están causando la miastenia gravis. Algunos científicos creen que esta técnica puede mejorar la miastenia gravis a un largo plazo, pero aún no se cuenta con la información suficiente para afirmar esta teoría. Otra forma también que se está estudiando es el tratamiento de los canales de cloro presentes en los músculos esqueléticos, ya que estos forman parte de su mecanismo de contracción y lo que tienen pensado o lo que se ha estado buscando también es intentar modificar su mecanismo de acción para que estos, mediante fármacos, para que estos puedan permitir una mayor contracción del músculo. Y por último, las últimas novedades que se tienen es la vacunación preventiva. Una vacunación contra la miastenia gravis de forma preventiva, de modo que ésta pueda actuar contra el antígeno específico que causa la enfermedad y pueda solucionarse a largo plazo sin que el paciente tenga que presentar y tenga que pasar por un tratamiento aún más severo. Siguiente slide. Ok, yo puedo decir la conclusión antes. En las... Dale. Bueno, como ya vimos, la miastenia gravis es una enfermedad que requiere un riguroso seguimiento debido a que el mecanismo de acción que este toma en nuestro cuerpo. Sin embargo, al ser parte de un conjunto de enfermedades características autoinmunes, se escapa a nuestras manos en la actualidad la capacidad de poder prevenirla. Sin embargo, como ya vimos, sí podemos tomar medidas pertinentes para disminuir, incluso en algunos casos, por satisfactoriamente detener el avance de la misma. Por esta razón, creemos que lo más pertinente y fundamental es estudiar a fondo los pormenores de esta patología, intentando así anticiparnos de ella, de ser posible, y de esta forma poder ayudar a las personas en nuestro país y en el mundo que lamentablemente sufren con esta enfermedad día tras día. Muchas gracias.